Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta edición de su podcast. Este es el número 4 y me acompaña Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bastante feliz de estar una vez más aquí en su podcast y también contento porque el tema de hoy me trae muy buenos recuerdos y es que hoy vamos a hablar acerca de cómo era todo antes versus cómo es todo ahora. Y pues el recordar cómo eran las cosas antes me trae bastante nostalgia. ¿Qué te parece el tema? Excelente. ¿Qué te parece si comenzamos con la infancia? Algo que recuerdes de la infancia, algunos juegos, hobbies, cosas que se hacían antes que ahora ya no se hacen. Bueno, yo creo que la época que más cariño le tengo o que más extraño de cuando yo era un niño era cuando me dediqué a coleccionar todos los tazos de esa época, los cuales eran los de la WWE, los de Bob Esponja, los de los Simpsons y mis favoritos que fueron los de Pokémon. Creo que a esa época le tengo tanto cariño porque ahí fue donde hice mi primer colección seria, por así decirlo. Porque pues los conseguí todos, al final los terminé perdiendo o los boté, pero los conseguí todos y no sé, o sea, me hace sentir bien que los logré completar y que lo hice a base de esfuerzo, dinero de mis padres y el ganarle los tazos a otros niños, porque esa es otra. Recuerdo que en ese tiempo se decía que cuando ibas a jugar tazos con alguien más se jugaba a la verdad o a la mentira. A la verdad era que si le daban 3 vueltas a tu tazo, pues con todo el dolor de tu alma lo tenías que ceder a tu oponente. Y a la mentira que era jugar casual. Era jugar y pues el que ganaba pues se llevaba solo la victoria, ¿verdad? No se llevaba el tazo del otro. Pero era una muy bonita época. Igual también podría decir que recuerdo con mucho cariño llegar a casa y ver las caricaturas de ese tiempo, que eran muy buenas. Las extraño bastante, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Y qué hay de ti? ¿Hay algo que recuerdes con cariño de tu infancia? Igual yo recuerdo en mi caso, por ejemplo, que era bastante común que se jugara bastante fútbol. Era algo bastante diario de que con todos los niños se jugaba fútbol, porque como no existían los celulares, o en el sentido de que se podían hacer muchas cosas con los celulares, pero entonces sí, se jugaba mucho fútbol, era bastante físico el juego, o sea, era de correr, de hacer cualquier tontería que implicara algo físico. Ajá. También recuerdo que era bastante común cosas como elevar piscucha, como le decimos aquí, que sería las cometas. Eso era bastante común. También el jugar trompos y todos esos juegos de niño que veo que ahora ya como todo el mundo ya tiene acceso a un celular, a una tablet, a una computadora, ya no se usan, porque yo veo que los niños de ahora pues prefieren ver algún video, jugar alguna cosita en el teléfono, y todo eso se ha ido dejando de lado. Son cosas que bueno, que sería bueno volverlas a ver, pero ni modo. Tenemos que ir avanzando en el tiempo. Deja tú eso. Hoy ya ni siquiera, o sea, no somos unos ancianos, pero o sea, en nuestro tiempo, cuando existía algún juego, pues hacías lo posible por jugarlo. O sea, ibas a casa de tu amigo, el que sí tenía consola, o si tenías computadoras esperabas hasta que saliera pirata. Que en ese tiempo tardaba mucho más en salir pirata un juego de lo que tarda ahora. Pero ahí mencionaste algo interesante, que los niños hoy prefieren hacer cualquier otra cosa más que jugar. Y es que hoy prefieren ver a otra gente jugar en vez de jugar ellos. Es lo que pues todos conocemos hoy como un gameplay, ¿verdad? Y es que sí, realmente se ha vuelto una realidad que un niño prefiere ver un gameplay, a pesar de que tenga la capacidad de jugar el juego, tenga la consola, pues prefiere mejor ver a otra persona jugar que jugar él. No sé, mira, yo también he pecado de eso, a mí me gusta ver gameplays, pero no sé, considero que es una parte de la infancia de muchos que ha cambiado, porque o sea, antes era eso de que ibas a la casa de tu amigo, el que sí tenía consola, ibas a jugar FIFA, ibas a jugar los juegos de ese tiempo, ¿verdad? Mortal Kombat, GTA, que todo el mundo siempre iba a casa de su amigo para jugar GTA San Andrés, que creo que sigue siendo el mejor a día de hoy. No, y igual, yo también he visto algunos gameplay, pero
más que todo de juegos que a mí me ha costado pasar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Dark Souls, la saga de la saga Souls. A mí me gusta ver mucho los speedruns que hacen de ello, porque me impresiona ver cómo un juego que a mí me toma muchas horas, cómo ellos lo terminan en un par de horas o en unos minutos. Pero ahora es muy común eso que dices, que ya los niños prefieren ver eso que jugar. No, la verdad no entiendo por qué. Pero bueno. Otra cosa que era bastante común, más que todo en los videojuegos de antes, era que uno tenía que ir descubriendo todos los secretos porque eran nulas las guías que existían. Entonces tenías que dedicarle muchísimas horas al videojuego para descubrir todo. Por ejemplo, tenías este juego de la leyenda de Zelda, en el que tenías que ir descubriendo todas las cosas. Por ejemplo, una cosa que yo nunca hice en ese juego, que fue completar los 20 corazones que tenía disponibles el juego, porque no había una guía, no había una manera de saber la posición exacta de todos ellos. Tenías que ser alguien bien curioso, bien meticuloso en el juego si querías encontrarlas todas. Y así con una gran infinidad de juegos como Mario 64 también, que tenías las 120 estrellas. Muchas veces las personas se quedaban con 119 y como no sabían el truquito para encontrar la última, nunca podían abrir el cañón que estaba afuera del castillo. Era algo bastante triste, porque yo creo que mucha gente se quedó con ese saborcito amargo de no poder abrir ese cañón. Y tampoco el poder encontrar a Yoshi, que es a donde te lleva el cañón que está fuera del castillo. Y es que a pesar de que cuando avanzó un poco los videojuegos, empezaron a haber guías, pero no eran tan accesibles que digamos, porque en su tiempo existió la ahora ya extinta revista Nintendo. La gente solía comprar esas revistas para ver avances de siguientes juegos, o incluso de forma de guía. Buscaban esa revista porque ahí traía algunos secretos, pero cuando no tenías eso, tu guía era tu amigo, el que supuestamente sí lo completó, porque siempre existía eso. O sea, yo recuerdo en el tiempo en el que jugábamos Mario 64, siempre decían que estaba el mito de las 120 estrellas, y siempre surgen mitos. Hay uno que decía que no, que eran 130, y que arriba del castillo estaba Luigi, y todo eso. O sea, y como ahí la única guía que tenías era tu amigo, el mentiroso, que solo se quiere hacer el interesante. Sí, que desbloqueaba personajes que nunca salían en el juego. Que, por ejemplo, yo recuerdo uno que decía que podía desbloquear la mano en Super Smash Bros. Que podía desbloquear personajes que nada que ver. Y, o sea, bueno, no sé de dónde diablos sacaban esas conclusiones. O no sé quién les habrá dicho en forma de troleo, pero sí, era como se jugaba antes. Otra cosa, ya que mencionaste el Smash, recuerdo que llegaron a un punto las mentiras en que no recuerdo quién fue que me dijo que podía desbloquear a Ryu, al de Street Fighter. Y me causa gracia que ahora sí es un personaje jugable en el Smash Bros. de Switch. No sé, fue un presagio a lo mejor. Lo hicieron canon, no, pero sí, en realidad te decían cosas tan fantasiosas como termínate el juego, no sé, 1000 veces, por decir algo. Y no tienes que morir en ninguna. Y tienes que completarlo con el mayor número de puntos posibles. Y al final te decían algo tan astral pero no, todo era mentira, todo era inventado, todo eran rumores. Pero así era antes, como no teníamos acceso. Sí, hoy ya pues es bastante sencillo. O sea, si tienes alguna duda de algún videojuego, pues entras a internet. Y es triste también ver, como tú mencionaste, que antes tú tenías que romper la cabeza para encontrar todo en un videojuego. Hoy no, hoy pagas por ello. Hoy si quieres completar un videojuego al 100, pues tienes que pagar, o sea. Pagas el DLC, pagas el pase de temporada y ya tienes completo el videojuego. Exacto, o sea, antes no existía eso. O sea, si querías, pues no existía antes el pase de batalla, nunca hubo algo similar. Creo que hasta esta época que lo implementaron, pero no existían los DLC. Todo era desbloqueable en ese tiempo. Si querías, por ejemplo, en Mortal Kombat, ese mito que existía de que podías usar a Reptile, no sé si era Reptile, pero al final era cierto, solo que tenías que hacer ciertas cosas.
Igual, hoy no, hoy pagas por él. Hoy pagas por Terminator. Hoy por Rambo. Por Rambo también. Que eso es otra queja que tengo respecto a los juegos de ahora. Creo que están incluyendo a cualquier personaje que se les viene a la cabeza a los videojuegos de pelea en general. No solo a Mortal Kombat. Smash Bros. Ya incluyó a Ryu, incluyó a Steve de Minecraft, incluyó a Sephiroth, que yo no sabía de su existencia hasta que lo anunciaron. Igual, Mortal Kombat, que ya metieron al Depredador, metieron a Leatherface, metieron a Jason. Hay demasiada gente ahí, metieron hasta el Joker. Pero están buenas las fatalities del Joker. No, claro, o sea, no me quejo de que son buenos personajes, sino me quejo de que ya están metiendo cualquier cosa. Realmente no entiendo por qué. Pero, bueno. Igual, también este juego, Street Fighter, ellos se han mantenido hasta cierto punto dentro de lo normal. Hasta que hace poco veo que, ojalá que solo se quede en merchandising y no lo vayan a incluir en el juego. Los veo capaces, pero hace poco Street Fighter hizo una colaboración con Anuel. Entonces, mira, no me sorprendería que alguna vez veamos a Anuel como un personaje desbloqueable en Street Fighter. A la madre, sí me acabas de romper todos los sueños y las ilusiones con eso. Sí, hace poco vi una publicación de Instagram en la que hablaban acerca de una colaboración entre Street Fighter y Anuel. Mira, todo hay que decirlo. La merch que sacaron se ve interesante. O sea, no se ve como que fuera Anuel el personaje. Pero, quién sabe, en algo mejor en algún futuro vemos a Anuel como un DLC. A la madre, sí está. Eso sí está extraño. Eso sí nunca lo había escuchado. Pero bueno, qué cosas, ¿no? Continuando con el tema, podemos pasar a las computadoras. ¿Cómo eran las computadoras de antes con los monstruos que tenemos ahora? ¿Te recuerdas de la primera computadora que tuviste? Sí, me acuerdo de que habían demasiadas cosas porque teníamos un pequeño mueble donde estaba todo lo de la computadora. Si te fijas en una computadora de ahora solo es CPU y una pantalla. Recuerdo que en ese tiempo habían demasiadas cosas que a día de hoy sigo sin saber qué eran. Recuerdo que tenía que encender una cajita roja que tenía muchos enchufes atrás. Luego tenía que encender otra caja más grande y alargada que se mantenía presionado el botón. Realmente no sé qué eran. Luego estaba el CPU. Y luego estaba un monitor enorme. Era una caja blanca enorme. Que algunos a lo mejor no llegaron a ver eso. Pero ese monitor tenía una especie de protector. O una especie de filtro para que la luz no te dañara tanto. Que era un plástico. Creo que era plástico. Era un vidrio negro. Ajá, era como un vidrio negro rodeado con plástico. Que se lo ponías encima a la pantalla. Y era como para disminuir la luz. A día de hoy creo que nadie sigue usando eso y algunas personas quizás a lo mejor ni la conocieron. No, y en parte era así. También existía un protector de plástico que se ponía encima de las pantallas para que no le cayera polvo. También me parece que había uno para el teclado y así. O sea, todo al final lo terminabas cubriendo con ese plástico para que no se le metiera el polvo. Pero sí, como las tecnologías han ido cambiando. O sea, ya ahora antes manejaban ese tubo de rayos catódicos que era la tecnología para ese tipo de pantallas, y ahora ya tenemos la tecnología LED que es más eficiente, mejora los colores, mejora la resolución, mejora todo y es más económico en el sentido de que gasta menos energía eléctrica. Ahora bien, hablemos de las velocidades que tenían estas computadoras. ¿Recuerdas cómo era hacer ciertas tareas en esas computadoras? No solo hacer ciertas tareas, ya encender la computadora se volvía una odisea. Si no mal recuerdo, porque fue hace mucho tiempo cuando tuvimos nuestra primera computadora, el proceso de encenderla tardaba alrededor de 5 minutos y en sus peores momentos llegaba casi hasta los 10 minutos. Recuerdo que el ritual para encenderla era eso. Hacías todo lo que yo dije, encendías la caja, luego la otra caja, luego el CPU y el monitor. Que el monitor también tardaba siglos en encender, tardaba alrededor de 10 segundos en iluminarse. Y luego de que habías encendido todo eso, yo recuerdo que me iba y regresaba. Porque sí, la computadora tardaba mucho en encender. Igual cuando entrabas al usuario, también se tardaba mucho. Se tardaba como 30 segundos en entrar al escritorio de Windows. Y pues ya no se diga entrar a aplicaciones o a los juegos a los que teníamos acceso en ese tiempo, que eran los juegos Flash, que a día de hoy ya están extintos. Recuerdo que
tardaba mucho abrir una página, ya que pues tampoco era que el internet de antes era muy bueno. No, pero ahorita tranquilo, todavía no hemos llegado al internet, todavía estamos con la computadora. Yo recuerdo que era bastante limitado lo que podías hacer en la computadora, y eso dependiendo si tenías acceso a internet o no para descargar cosas. Si no tenías internet, dependías muchísimo de, por ejemplo, programas que pudieras comprar piratas, porque hay que hablar la realidad, antes todo era pirata, ya ahora ya se ha empezado a fomentar esa cultura de ya empezar a comprar el software, pero antes no era así. Antes, por ejemplo, los sistemas operativos eran piratas, todo el mundo tenía su disquito con el Windows XP, donde tenía la clave escrita, el disquito, y así, prácticamente así instalabas los Windows en la computadora las veces que necesitaras. También los programas, los videojuegos que podías instalar, los emuladores, eran bastante limitados. Podías jugar, yo recuerdo que de los primeros emuladores que tuvimos fue el del Nintendo 64, el Project 64, que fue prácticamente el emulador que me acompañó un montón de tiempo antes de poder ya tener acceso a internet y después poder conseguir otro tipo de juegos. Pero sí, ahí le di a una infinidad de juegos que no pude tener en la consola de Nintendo 64 cuando la tuve. De hecho, no sé si recuerdas, pero bueno, para la gente que no sepa, él y yo somos hermanos. Pero no sé si recuerdas que cuando no teníamos internet y teníamos el emulador de Project 64, quien nos traía los juegos en una USB era mi papá, que en un momento de su trabajo metía la USB en la compu y empezaba a buscar ese tipo de juegos. Creo que fue él quien nos empezaba a traer juegos además de los del Project 64. Sí, recuerdo que traía ciertos discos y traía juegos como... Bueno, en realidad eran juegos que ni recuerdo. Eran juegos sencillitos, pero eran los únicos a los que teníamos acceso porque no teníamos acceso a internet. Ya después que surgió el internet, que ya pudimos optar por él, ya pudimos descargar más juegos ilegalmente, obviamente, porque pues, pobreza, piratería, tercer mundo, etcétera. Pongan el hashtag que sea necesario. Igual también no hay que olvidar los míticos juegos que ya traía de fábrica el Windows, con los cuales eran el solitario Spider-Man, que lo jugaba pues realmente sin entenderlo, porque nunca en mi tiempo no entendía cuál era el fin de ese juego. Igual el pinball que traía ese sí creo que es el juego al que más guerra le di en su tiempo, porque seamos honestos, era bastante divertido. Y me parece bastante una falta de respeto que los sistemas operativos de ahora ya no traen esos juegos. No sé, creo que es un golpe duro a la infancia de muchos. Sí, recuerdo ese pinball, era lo mejor. Lo que me di cuenta hace unos días, que ese pinball formaba parte de otros 3 pinball. Eran 3, por así decirlo, 3 tableros con los que podía jugar ese pinball. Se miraban buenos. Me han ganas de volverlo a descargar, ya me recordaste. Sí, es que, no sé, eran muy buenos juegos. No sé por qué habrá sido esa decisión de parte de Windows de sacarlos. A lo mejor ni siquiera los han sacado. Lo único que hicieron es que ahora son de paga o algo así. No me sorprendería realmente. Ahora bien, ya hablamos un poco de las computadoras y de lo lentas que eran en comparación como son ahora, que pues puedes renderizar videos, puedes jugar a lo que sea, puedes ver lo que sea. Prácticamente las computadoras de ahora son bien potentes y dependiendo de la necesidad que tengas, puedes armar una y te va a funcionar. Aunque te cueste mucho, pero te va a funcionar y te va a hacer la función, la labor que tú quieras, como tú la quieras. Pasemos al internet. ¿Cómo era el internet de antes? ¿Recuerdas las velocidades que tenía el internet cuando mi papá lo logró poner por primera vez? Sí, lo recuerdo. Si no me equivoco, nuestro primer internet era de... Corrígeme si me equivoco, pero creo que era de 2 megas. No, estás muy equivocado. Era de 512 kilobytes por segundo. ¡Ah, la madre! Bueno, entonces yo lo recuerdo... Bueno, yo recuerdo la época en la que teníamos 2 megas. Es cierto, teníamos solo 512. El internet era pésimo. Abrir una imagen con ese internet era una odisea. Te cargaba por píxeles, te iba cargando.
Igual, recuerdo que buscar un juego en Flash, uno que no fuera muy pesado, uno que fuera algo así como un plataformero mal hecho, también tardaba mucho en abrir. Y pues abría para que te lo corriera solo muy lento, que te lo corriera a base de como que el juego iba a tirones, que era casi injugable. Recuerdo que en ese tiempo el internet que teníamos era más que todo con fines de investigar. Realmente no nos servía para jugar, que era para lo que lo usamos mi hermano y yo en ese tiempo. Pero sí, creo que era realmente más con fines de investigaciones y otra cosa. Y hay que tener en cuenta que esa velocidad de 512 kilobytes por segundo solo te dejaba descargar 60 megas por segundo. 60 kilobytes por segundo. Era una velocidad bastante lenta. Entonces, antes existía bastante eso de que un videojuego lo partían en bastantes partes. Entonces, tú tenías que ir descargando parte por parte. Y al final te dabas cuenta de que alguna de las partes ya se había caído y no podías tener tu juego que te había llevado quizás una semana descargarlo de poquito en poquito. Era bastante frustrante en ese sentido. No como ahora que todo un link mega 4K no fake, un link, no sé. Sí, es cierto, no me acordaba de eso. Hubo una época muy oscura, ya cuando quizás habíamos avanzado un poquito en cuanto a velocidad de internet, cuando ya teníamos como 2 megas y teníamos que descargar juegos realmente pesados por uTorrent. Los que subían ahí, para la gente que nunca descargó por uTorrent, ahí no existía lo de un link mega o Mediafire. No, ahí eran alrededor de 50 links solo para un juego que a lo mejor pesaba 10 gigas. Porque en su tiempo descargar por ejemplo, un juego que no es tan pesado pero es muy bueno, es el Resident Evil 4. En ese tiempo descargar el Resident Evil 4 era una odisea, y algo así como tú dices, podías descargar las primeras 49 partes y al final la 50 estaba dañada o no venía completa. Y ya cuando le dabas así a extraer todo, pues te decía que una de las partes estaba dañada. Eso era horrible, recuerdo que era como ver cómo tu esfuerzo se iba tirado a la basura. No recuerdo eso del del uTorrent, pero bueno, el uTorrent siempre ha dependido bastante de la gente que te pueda ayudar, porque como ahí son, cada gente por ejemplo, un archivo lo parten en un montón de partes y cada persona comparte contigo una de esas partes y te va ayudando a completar el archivo por partes. Entonces era bastante tardado y dependía mucho de cuántas personas tuvieran ese archivo para que te lo compartieran. Era bastante difícil. Hasta el día de ahora todavía se sigue usando, que le dicen el Steam verde. Pero sí, ahora es mucho mejor. Considero de que cualquier cosa que la bajes por ahí va a descargarse muchísimo más rápido que como era antes, que muy poquitas personas tenían los archivos y te podría tomar un montón de tiempo bajar cualquier cosa. Sí, y es que en general creo que las descargas eran muy complicadas antes, porque otra cosa que era difícil de descargar en ese tiempo, y si tenías un internet de tan baja velocidad como el nuestro, era aún peor, era la música. Porque antes no había eso de convertidores de videos de YouTube a MP3, no existía Spotify, no existía ningún servidor de streaming para escuchar música y tenerla en tu dispositivo. Lo que existía era un par de aplicaciones, por ejemplo, el Ares. El Ares era típico. ¡Qué aplicación tan horrenda! Esa aplicación, de todas las canciones, por ejemplo, buscabas alguna de ese tiempo, de todos los resultados que te iban a salir, por ejemplo, de 10 resultados, 9 eran virus. Eso siempre era así. O no eran la canción que tú buscabas, pero por algún motivo el que la subió le había puesto ese nombre. Yo me recuerdo que yo tenía un telefonito de esos viejos. Eso fue hace más de 15 años quizá. En donde ya tenía una micro SD de poquitos megas, pero podías meterle música. Entonces me tocó bajar una canción de Ares y al final era virus y tuve que formatear la memoria porque era lo usual. Siempre pasaba eso. Sí, es que, ay no, qué programa tan nefasto para descargar música.
A día de hoy existe una gran cantidad de lugares donde puedes descargar música. La generación de hoy no tuvo que sufrir lo que sufríamos nosotros con el Ares. No, y no solo descargar, ya ahora ni es necesario. Puedes pagar un servicio del streaming y, por así decirlo, de música, y ya puedes escuchar la música ilimitada que tú quieras, ya sin descargar nada, sin utilizar el espacio de tu teléfono. Igual, eso que mencioné hace un momento, lo de los virus que venían en las canciones de Ares, también era un problema muy común en el tiempo de antes. Porque en ese tiempo tampoco había tanta información acerca de los virus. Por ejemplo, yo recuerdo que me arruiné completamente una computadora. Tuvieron que cambiarle, creo que solo le cambiaron el disco duro. Pero en ese caso arruiné completamente un disco duro por el mero hecho de descargar un juego. Si no mal recuerdo fue el Street Fighter 2, el New Age of Heroes. Lo descargué y cuando lo ejecuté, la compu automáticamente dio el pantallazo azul y no se volvió a encender. Y cuando la medio lográbamos encender, aparecía como que se bugueaba la pantalla. Y pues cuando mi papá se enteró de eso, pues me armó una bronca horrible. Y pues me dijo que al final se había arruinado la computadora. A día de hoy entiendo que solo fue el disco duro, pero me cargué un disco duro solo descargando un juego que, si no me equivoco, pesó 200 megas. Y recuerdo que esos 200 megas tardaron casi un día entero en descargarse. Pero los tiempos de antes, ¿verdad? El tiempo de antes, como te menciono, no había mucha información acerca de los virus. Ni tampoco habían antivirus muy eficientes. Lo que pasa es que igual todo era una apuesta. Porque me cuenta una vez un primo que él estaba bajando una canción. La canción se llama Solo a Tercero de Panda. Y cuando la descargó, cuando terminó de descargar del Ares, empezó a sonar la canción del Buki. Y o sea, no tenía nada que ver, era una apuesta completa. Pero sí, igual, como antes los virus eran más agresivos que ahora, en el sentido de que igual no tenía, ahora ya tenemos el Windows Defender, no es lo mejor, pero funciona. Pero antes, si querías tener un antivirus de calidad, tenías que estar pagando constantemente por él. O si te decidías a usar una versión pirata, pues no tenías la mayor garantía del mundo. Pero sí. Sí, eso es cierto. Mira, al menos de una u otra cosa el Windows Defender sí te defiende. O al menos te avisa que algo está sucediendo, ¿verdad? Antes no. Antes era al azar completamente. Tenías que estar adivinando qué es lo que le estaba pasando a tu compu. Sí, recuerdo a que una vez se nos pegó un virus que duplicaba por así decirlo, duplicaba los iconos que estaban en el escritorio. Era bien extraño. Al final no recuerdo qué fue lo que le hicieron. No sé si al final lo tuvieron que formatear la computadora. Porque, o sea, si se te pegaba un virus antes, era lo más común. No había tales de que lo vamos a borrar o el antivirus nos va a ayudar. No, antes, si se pegaba, pues formateala. Ya perdiste todo, ya ni modo, la regaste. Pero sí. Sí, es cierto. Igual creo que al que todo mundo en el tiempo anterior, hoy como tú dices, a día de hoy creo que ya no es una gran amenaza. Hay mil formas de erradicarlo. Pero cuando antes alguien te hacía un diagnóstico, alguien que supiera, te hacía un diagnóstico en cuanto a qué tipo de virus tenía tu compu y te decía que era un troyano. Uy, eso era como se te venía todo el mundo abajo. Decías, no, esta compu ya se arruinó y así. Recuerdo que en ese tiempo el virus troyano era como el más agresivo. Luego habían otros, de los que no recuerdo su nombre, pero sí creo que de todos esos el más agresivo fue el troyano. No, y incluso ha habido épocas que no hemos vivido nosotros porque eran bastante antiguas. Yo sigo un canal de YouTube que se llama Tuber Viejuner. Él habla de computadoras o de hardware antiguo y nos habla de un virus llamado Chernobyl, que es impresionante ver cómo convertía tu computadora en un pisapapeles gigante, porque tú la encendías y no reaccionaba para nada, no te mostraba ni un carácter en la computadora. Menos mal que ya no vivimos en esa época y que ahora pues existen los ransomware que prácticamente tienes que pagarle al hacker para que te pueda desencriptar tu computadora, pero supongo que a menos que seas una persona importante no te va a pasar. O no creo que
llegues a tener archivos tan importantes que una formateada de disco duro no arreglen. Sí, claro, obviamente. Pero, juela, o sea, realmente nunca había escuchado acerca de ese virus. Pero realmente suena muy... O sea, suena horrible, o sea, que te convierta tu computadora en un pisapapeles, o sea, que deje de funcionar completamente, con un tope para puertas, como solían decir antes también. Sí, no, o sea, menos mal que ya no vivimos en esos tiempos. Y ahora, pues, como te digo, a menos que seas una personalidad importante, alguien que maneje dinero y que te lleguen a pedir dinero para rescatar tu computadora porque le hayan metido un ransomware, ahí no creo. No creo. Yo tengo un montón de tiempo ya ni de ponerle antivirus a la computadora porque he escuchado de muchas personas que recomiendan que ya no es necesario. Ya con el Windows Defender ya es más que suficiente. Ahora bien, hablemos de redes sociales. ¿Te recuerdas tú cómo eran las redes sociales antes? Sí, me acuerdo de lo básicas que estaban, que realmente, o sea, daba un poco igual si tenías o no. Porque no te perdías de mucho. O sea, no era como ahora que entras al inicio de Facebook y 40,000 personas han compartido un meme o algo así, o un video, o ves alguna noticia. No, realmente era bastante básico. Lo que sí era que en el tiempo de antes, cuando entrabas a Facebook, lo que veías bastante seguido eran estados de gente escribiendo lo que estaban haciendo. Eso creo que era bastante común en ese tiempo cuando Facebook no había mucho que hacer realmente. Y los memes no se compartían. Tú encontrabas un meme, por ejemplo, los memes de ese tiempo, de una página que lo sacabas, por ejemplo, era la de desmotivaciones y la otra era la de cuánto cabrón o cuánta razón. Una de esas dos. Las dos. Exacto. Entonces encontrabas un meme ahí, lo descargabas y lo subías, no lo compartías, lo subías a tu perfil para que alguien más lo pudiera ver, porque las páginas de memes tardaron bastante en salir. Y pues así era el funcionamiento de antes. Igual, yo recuerdo y estoy seguro de que si alguien ha tenido una cuenta de Facebook por lo menos unos 10, 12 años, si rebusca un poquito en su pasado se puede dar cuenta de que hizo lo mismo. Escribió estados que a día de hoy le darían mucho cringe, porque pues eran tonteras, o sea, eran fragmentos de canciones o algún pensamiento profundo que tuviste en el baño y lo subiste y pues la gente en ese tiempo le dio like porque era la única reacción que había. Ah, es cierto. Es que antes yo siento que era bien limitado lo que tú podías hacer, por ejemplo, en Facebook, porque era más que todo para comunicarte. Subías alguna imagen, algún video, dabas like y pues se acabó. Considero que no habían tantas opciones como las hay ahora, que prácticamente subes las historias, haces directos, subes memes, haces muchas cosas más que antes no se podían hacer. Compartes enlaces, juegos, bueno, en fin, hay un montón de cosas. Puedes hasta ganar dinero en Facebook ahora con lo de Facebook Gaming. Pues en ese tiempo no existían ni los juegos de... Los que ahora nadie juega, que en su tiempo pegaron el boom, pero que ahora ya nadie se acuerda de ellos, los cuales eran Dragon City o Cityville, que era de crear una ciudad pedorra en la que un San Bernardo de adorno costaba como 500 gemas, que se traducían como en $25 reales. Ese creo que era el objeto más inútil de ese juego, porque o sea, lo comprabas y no hacía nada, o sea, no se movía, era una estatua de un San Bernardo. Sí, es verdad, yo logré ver que ese juego se hizo bastante viral. Al final no entiendo por qué, si la premisa no era tan impresionante, pero recuerdo que había hasta grupos de ese juego en el que personas se agregaban, no se hablaban en absoluto, pero se colaboraban muchísimo con ese juego. O sea, por ejemplo, era de mandar cositas y te las mandaban. Tú pedías una cosa, te la mandaban, y ellos pedían y tú la mandabas y así. En fin, eso fue un motivo por el cual muchas personas abrieron Facebook. Aparte de los memes que existían antes, el Trollface, Serial Guy y en fin. Esa época, quizás fue la época dorada de los memes en Facebook. Yo recuerdo que todos los días lograba ver una cantidad impresionante de memes de esos. Y sí te hacían reír. Y ahora pues ya evolucionó, ya existe el shitposting.
Los memes que son un tanto... Bueno, existe el humor bastante negro. Y en fin, existe el humor ha cambiado bastante. Sí, hoy es muy raro. Si antes se quejaban de que, las viñetas, porque antes no eran memes así como los de ahora. Por ejemplo, he visto un meme que me da risa y no entiendo por qué me da risa. Es como un caballo que está en una azotea y en el texto dice Juan. Y es todo el meme. No sé por qué me da tanta risa. Tamaulipas. O dice, o algún personaje de un anime. Por ejemplo, también había uno que se puso de moda, que eran los luchadores de la WWE. Y abajo tenían un texto, pero era como algo de comida. Por ejemplo, a Mark Henry, ese creo que es el más famoso. A Mark Henry apareció en una foto todo enojado y abajo decía coca de 3 litros. El más extraño que yo he visto, que en realidad lo hicieron los gringos, no entiendo por qué, no entiendo el contexto, no entiendo la gracia, es uno donde sale Lord Farquaad de Shrek. Y existe una cosa que le llaman el refrito, que le agregan tantos filtros a la imagen que ya se mira como amarillenta, y solo le pusieron la letra E. Y en inglés es I. En inglés es I y ese es el meme. Y no entiendo por qué o para qué. Solo lo hicieron, no tenía nada que hacer esa persona que lo hizo, solo lo hizo y ya. Esos son los memes de hoy. El humor gringo, viejo, no trates de entenderlo. Igual, ese me enteré de él por el rewind que hizo PewDiePie, pero al parecer existió un meme de una polilla. Pero como que la polilla, o sea, hacían el chiste de que se metía lámpara. Porque como todos sabemos que esas cosas siguen la luz. Entonces la polilla se drogaba con lámpara. No sé, un meme muy extraño. A día de hoy sigo sin entenderlo. Pero sí, esos eran los tiempos dorados de los memes. La neta sí, todo ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo las redes sociales. También no existían varias redes sociales. Por ejemplo, no existía Instagram, que ahora viene siendo el boom del momento. Igual que TikTok, que ahora... Igual que YouTube, el YouTube de antes no se compara en nada con el YouTube de ahora. Antes en YouTube podías subir tu AMV con música de Linkin Park y mucha gente lo veía. Ahora ha cambiado muchísimo. Prácticamente YouTube viene siendo la televisión de muchos, porque ya con el YouTube Premium ya dejas de ver anuncios. Puedes tener reproducciones limitadas y eso. Y no es comercial, no nos está patrocinando, obviamente. Ojalá patrocíname. Entonces, y ha cambiado, viene siendo la televisión de muchas personas. Igual existe Twitter, que se ha convertido en el pozo de odio más grande de la internet. O quizás uno de los más grandes, porque... Bueno, no sé si tú has entrado, pero por lo menos en mi caso sigo a algunos políticos de aquí, más que todo por noticias, y veo que todo mundo es odio ahí. Todo mundo es odio, todo mundo es insultarse, y así se vive en Twitter. Yo por eso casi no lo reviso. Al final uno termina enojado de ver tanto odio también. Como es un poco contagioso, pienso yo. Sí, es cierto. A día de hoy Twitter es básicamente Mordor. Ahí no puedes entrar sin ver a gente pelear por cualquier cosa realmente. Y es que Twitter, yo considero que hay gente que no debería tener acceso a internet. Gente tonta que no debería tener acceso a internet. Ni al libre pensamiento. No es broma tampoco. A la madre, nos van a cancelar. Dictadura en Twitter, no es broma. Pero sí hay gente que tiene pensamientos muy tontos. Y pues con acceso a internet ahora tiene la oportunidad de compartir ese pensamiento tonto. Y lo peor es que hay gente que también comparte ese tipo de pensamientos. Y eso creo que es lo que genera el odio en Twitter. Tú no puedes decir me gusta el atún en Twitter, porque vas a ver cómo empiezan a llegar la fundación de apoyo a la gente que es vegana, o la fundación de protección al atún, a decirte la basura de persona que eres por simplemente haber dicho que te gusta el atún. Te fuiste demasiado allá. Por ejemplo, tú puedes poner me gustan las manzanas rojas. Eres un tonto, a mí me gustan las manzanas verdes. O sea, así se comporta Twitter en realidad. Yo he visto eso, no es broma. En realidad, por cualquier cosa se puede armar una bronca.
Así, literalmente. O sea, si tú te metes a Twitter, eso es lo que vas a encontrar. Por lo menos es lo que yo he notado. Es lo que yo he descubierto en las pocas cuentas que sigo y las pocas veces que yo lo reviso. Porque no es como que pase ahí por lo mismo. Sí, es cierto. Mira, si algún día estás teniendo un día tan bueno que no te lo crees, te hago la atenta invitación a que entres a Twitter. Eso te va a arruinar el día. O si no, si no tienes mucha gente que sigas, tuitea algo que a ti te guste, que sea tu opinión personal. Vas a ver cómo se te junta todo de retweets de gente que te dice cómo no vales madre por no pensar igual que ellos. Porque así funciona Twitter, si no piensas igual que la multitud, pues te funan. Y eso es bastante triste. Bien, ahora pasemos a un tema ya no tan agresivo. Recordemos un poco de las cosas como eran antes. Por ejemplo, hablemos de programas de televisión. ¿Recuerdas antes cómo los programas que veíamos de pequeño, cosas que te gustaron? Cuéntanos. Sí, ese es otro tema que me trae muy buenos recuerdos, al igual que el de los tazos. Y es que los programas de antes eran... Esos sí se veían que estaban hechos con ganas. Yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño, uno de mis programas favoritos, a lo mejor alguna gente lo conoce, era uno acerca de un chavito que tenía una tiza mágica y podía entrar a un mundo hecho de tiza y tenía su compañero azul, se llamaba Sonatiza. Creo que cuando fui muy pequeño, esa fue mi serie favorita. Y yo recuerdo que me robaban las tizas de donde yo estudiaba y andaba dibujando por todos lados. En el intento de llegar a la zona tiza, porque se veía que era un lugar increíble. O sea, solo necesitabas una tiza para hacer lo que tú quisieras. Creo que ese, en el tiempo de cuando yo era muy pequeño, fue mi favorito. Ya de ahí poco a poco empezaron las caricaturas. Por ejemplo, recuerdo una con mucho cariño. A día de hoy no recuerdo mucho de sus episodios, pero era una llamada Martin Mystery. Esa serie era buenísima. Hablaba de un tipo que era una especie de agente secreto que tenía de compañeros a otra chica y a un cavernícola que se encontraron en un glaciar que se llamaba Java, si no me equivoco. Creo que sí. Era buenísima la serie. Y el tipo tenía un reloj en la que tenía todo. O sea, tú, no sé, necesitabas ir al baño y no estabas en un desierto. El tipo podía sacar un baño de su reloj. Era increíble esa serie. Sí, antes sí, antes... Las series que mira ahora, la chaviza. La chaviza ya no es igual, ya no. Como diría, no estamos ancianos, obviamente, pero he visto que han cambiado muchísimo. Ya ahora he visto las comparaciones que hacen en páginas que hablan de específicamente de cartoons y ponen los que son realmente buenos y los que no valen nada. Entonces salía la generación ya hace unos 20 años con el montón de caricaturas, el laboratorio de Dexter, que el Bob Esponja de antes, Rocket Power y, o sea, en fin, y después sacaron una generación del 2010 en los que se redujo bastante la cantidad de caricaturas buenas y dicen de que ahora pues yo tengo prácticamente como 3 años, 4 años de ya no ver televisión porque, bueno, la caja tonta, ustedes saben, tengo como 4 años de no ver televisión, pero según lo que dicen, según lo que yo tengo entendido, ya no son tan buenos como los hacían antes. Es cierto, hay muy pocas caricaturas que envejecieron bien actualmente. Por ejemplo, si yo tuviera que mencionar caricaturas que sí tienen algo de tiempo, quizás del 2010 para acá, que son muy buenas, creo que solo se me vendrían a la mente 3, que a día de hoy creo que 2 de ellas ya no están en emisión. Bueno, no, de hecho creo que ninguna está en emisión, las cuales son Hora de Aventura, Un Show Más y El Increíble Mundo de Gumball. Creo que esas son las mejores caricaturas que hubieron a día de hoy. Creo que ya no están en emisión, ya acabaron todas. Hora de Aventura envejeció mal, todo hay que decirlo, envejeció muy mal. Cedió bastante ante la presión social. Porque siendo honesto, yo considero que fue bastante innecesario el final que le dieron a Hora de Aventura. No voy a decir cuál es el final, si no lo has visto, pues spoiléate en otro lado, aquí no va a ser. O si no, ve el final y decepciónate tú mismo. Pero las otras dos no, creo que son de lo mejor que ha habido a día de hoy. Y precisamente en esos grupos hablan de esas 3 series,
que son de las únicas que realmente sobresalen bastante con respecto a las demás, que sí te pueden llegar a gustar, y las otras pues simplemente sirven para rellenar. Pero sí. Ahora bien, hablemos de celulares. ¿Hasta qué edad tuviste tu primer celular? Si no mal recuerdo, yo creo que mi primer celular lo tuve cuando yo tenía como 7, 8 años. Pero ese celular realmente no era la gran cosa. Realmente ni siquiera me dejaban llevarlo al colegio, porque pues no sé realmente qué esperaban que yo hiciera con un celular como ese en el colegio. O sea, los juegos que tenían era el de la Snake, que se va comiendo unos puntitos, y poco más. Era un Nokia, pero Nokia de esos que ni siquiera tenían color, de esos que eran grises y monocromáticos. Exacto. Y recuerdo que nos decían que estaba prohibido llevar celulares. A día de hoy pienso lo tonto que era. O sea, ¿qué voy a hacer con un celular así en clase? O sea, no es como que tuviera muchas opciones. Aparte que ese celular hacía mucho ruido. No como ahora que pues lo puedes poner en modo vibración y ninguna aplicación o nada de tu teléfono hace ruido. Ahí no. El modo de silencio solo servía para las llamadas. El teléfono seguía haciendo un montón de ruido. Incluso cuando apretabas una tecla sonaba. Entonces no era como que hubieran muchas opciones en ese celular. Sí, es que en ese entonces prácticamente solo era para enviar mensajes y hacer llamadas. Y eso era todo. Y hay que mencionar también que las compañías de telefonía eran bastante ladronas. Por ejemplo, yo recuerdo una en específico, no vamos a mencionar cuál, pero tiene una carita en su logo. La marca azul. La marca azul, cabal. La marca azul, no vamos a decir su nombre. Antes era bastante común que, bueno, era la regla, mejor dicho, que tú metías una recarga de saldo a tu teléfono y te duraba, me parece, 3 días. En esos 3 días tenías que gastarte ese saldo o simplemente te lo quitaban. Porque sí, así era la telefonía en aquellos tiempos. Es cierto, no me acordaba de eso. Recuerdo que la compañía de la carita, la que te guiña el ojo. la que te guiña el ojo. Pues era bastante ladrona. Incluso habían veces, se llegó a dar muchos incidentes así, en los que tú ponías una recarga y automáticamente desaparecía ese saldo. No sabemos a día de hoy si sigue en busca y captura, pero incluso para consultar el saldo disponible que tú tenías te cobraba cierta comisión de centavos. O sea, son centavos, pero en aquel tiempo, o sea, te cobraban demasiado caro por eso. Es cierto, eso no me acordaba. Cuando marcabas, no recuerdo cuál es el número, hace milenios que no consulto mi saldo, pero sí es cierto, te cobraban como 15 centavos cada vez que consultabas tu saldo. Recuerdo que era una broma muy recurrente entre cuando teníamos esos celulares Nokia, que le pedíamos prestado el celular a alguien y empezábamos a consultar el saldo un montón de veces, hasta el punto que se acababa, ¿verdad? Y también, como pues en ese tiempo los mensajes no eran una gran maravilla. De hecho tenían un número limitado de caracteres y pues tenías que ingeniártelas para escribir un mensaje largo con pocas palabras. En ese tiempo si escribías que solo con la Q, ponías Q haces, o como sin la O, solo hacías como, pero así, CMO, estás, y STAS, estás. Recuerdo que incluso habían ciertas promociones para los SMS en los que, por ejemplo, de tales horas a tales horas, si gastas tanto, puedes tener SMS ilimitado. Entonces, recuerdo que mucha gente llegó a utilizarlo para hablar con su pareja, con su crush, con la persona que le gustaba o con sus amigos. Pero sí, eran ilimitados. Recuerdo que hasta hace quizás unos 10 años antes de que surgiera realmente lo de Facebook, 10, 12 años, algo así, no me recuerdo bien, que salió ya Facebook como tal, que podía servirte como mensajería, en el cual mejor pagabas datos y te enviabas mensajes con esa persona. Pero sí, antes sí, de esa manera interactuaban las personas. Es cierto, igual me da hasta cierto punto algo de vergüenza decirlo, porque
realmente cuando yo tenía ese teléfono, incluso un poquito más adelante, cuando avancé y mi teléfono ya tenía un poquito de color, pues yo recuerdo que con mis amigos de ese tiempo, o sea, tipo como solían mostrar que hacían las chicas en las películas, que se la pasaban horas junto al teléfono. Yo recuerdo que marcaba a mis amigos y pues lo que hoy se puede traducir en una plática de 5 minutos en WhatsApp, antes era horas de llamada. Y era porque pues a veces cuando hacías una recarga te regalaban un día entero a tu número favorito. Yo recuerdo que tenía varios chips en los que tenía de favoritos a mis compañeros y así hablábamos. Realmente me recuerdo que fue una época muy extraña, por así decirlo. Realmente agradezco que a día de hoy haya tanto servicio de mensajería y redes sociales, porque no lo sé, considero que fueron tiempos oscuros en el mundo de los celulares. No tienen idea la cantidad de dinero que gasté solo para poder enviar mensajes, que eso era lo peor. Si ahora te enojas porque te dejan en visto, imagínate antes, que era enviar un mensaje y estar a veces incluso con la incertidumbre de ¿le habrá llegado el mensaje o me habré quedado sin saldo? Eso era también horrible. O sea, o si lo había leído y te ignoraba, le reclamabas el día siguiente. Era como, hey, güey, te mandé un mensaje. O, hey, no me fijé que me cayó tu mensaje. Era horrible. No, y también el hecho de que antes era más caro en el sentido de que yo recuerdo un tiempo en el que te cobraban el minuto. Entonces, tú podías hablar 10 segundos, pero te cobraban el minuto. Entonces, era bastante agresivo cómo te cobraban las compañías. Después surgió esa cuestión de que te cobraban al segundo exacto. Entonces, si tú hablabas 10 segundos, te cobraban los 10 segundos. Pero tuvo que pasar bastante tiempo para que llegara a pasar eso. Ahora, como tú dices, pues, dudo que una persona no tenga la manera de comunicarse, ya sea por cualquiera de las redes sociales. Es muchísimo más fácil, muchísimo más rápido y económico. Sí, realmente sí. Y es, como tú mencionas, más económico comprar un paquete de internet y llamarle a alguien por WhatsApp o por una llamada de Messenger, que en ese tiempo cuando ponías saldo y llamabas así nomás. Como tú dices, eso de que te cobraban el minuto era horrible. Creo que eso era uno de los motivos por los que las llamadas con mis compañeros duraban tanto. Porque sí, o sea, no podías hacer una llamada como ahora de, por ejemplo, ya voy para allá y colgabas y no te cobraban la gran cosa. Hoy no, y sí te cobraban, bueno, antes sí te cobraban el dólar completo, el minuto completo. Igual cuando empezaron a evolucionar un poquito más y ya había acceso a internet y Facebook existía, cuando no había dinero existía una mágica y milenaria página llamada 0.Facebook. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, es cierto. Recuerdo que no podía ver nada, absolutamente nada. No podía ver imágenes, no podía ver... me parece que solo te servía para mensajería. No, ahí sí no recuerdo si estoy equivocado o qué. Pero era básico. Pero te funcionaba para comunicarte con las personas. En ese aspecto sí era bastante bueno. Sí, es cierto. No te dejaba ver nada. Incluso no te dejaba ver las fotos de perfil de quien te había escrito. Pero era, como tú dices, era más que todo para salir del apuro. Porque yo recuerdo que sí llegué a usar mucho esa página. Lastimosamente a día de hoy ya no es vigente, ya no funciona. Pero sí recuerdo que eso era un secreto a voces. O sea, no muchos lo conocían y a veces se pasaba entre otras personas. Hey, mira, existe esta página para ver Facebook. Pero eso creo que fue como ahí por el 2010 a lo mejor, o 2013. Fue una época bastante interesante en cuanto a los celulares. Ya pues de ahí empezaron a salir ya los teléfonos. No salieron primero los teléfonos táctiles, salieron los BlackBerry. Recuerdo que todo el mundo se morían por los BlackBerry y existía ese servicio de mensajería que se llamaba BBM, si no me equivoco. Y yo me sentía bien excluido porque yo no tenía de esos celulares y todos me decían, hey, te voy a escribir por BBM. Y yo, ok. Sí, es verdad, yo igual, yo nunca llegué a tener uno de esos. Pero sí, yo veía un montón de gente que venía, vamos a sincronizar nuestro BB Ping o algo así decían. Entonces ahí se mandaban lo que fuera.
era una manera bastante sencilla que tenían entre ellos de comunicarse. Yo nunca llegué a tener un BlackBerry, así que no sé de qué me perdí. Sí, era muy extraño. Todo el mundo donde yo estudiaba, no sé cómo hacían esos niños para conseguir Blackberries, pero todos tenían uno y sí, o sea, se escuchaban bien mamilas diciendo, ay, te escribí por BBM. Y ay, no, decía yo, ¿por qué no usan Facebook? Funciona igual. Y te dan gratis Facebook cuando compras una recarga. Pero un poquito antes de eso llegaron a existir los teléfonos que solo ya empezamos a tener un poquito de cosas nuevas, como por ejemplo ya tenían Bluetooth y ya tenían el reproductor de música. Ya podías andar con tus audífonos y ya podías andar oyendo música en la calle con esos teléfonos. Es cierto, y me acuerdo que antes de que existieran los que aceptaban memoria, porque a día de hoy hay teléfonos que pueden soportar micro SD de hasta 128 GB. Incluso ya tienen 128 GB interno o más. La verdad no estoy enterado de cuál es el teléfono que tiene más. Es cierto, pero antes existían con los que podías oír música, pero tenían como 5 megas de memoria interna y no le podías poner micro SD. Y pues era horrible, o sea, solo te cabían como 2 canciones. Y pues tenías que andar repitiendo esas 2 canciones todo el día. O tenías que convertirlas en un formato extraño para que te copiaran por lo menos 10 canciones. Y la tenías que subir con una calidad horrible. Bueno, sonaba feo, pero tenías 10 canciones. Era un hit. Y también eso de que el volumen era súper bajo. O sea, estaban en mala calidad, se veían como grabadas dentro de una caja y tenían volumen bajo. O sea, era horrible. Sí, es cierto. Ya ahora pues prácticamente tienes al alcance de tu mano una computadora en la que puedes hacer las tareas que tú quieras. ¿Quién hubiera pensado? Por lo menos, por ejemplo, yo toco un instrumento. ¿Quién hubiera pensado que en estos años ya puedes tener un afinador que tiene una agujita en la cual simplemente tocas la cuerda de tu instrumento y la aguja se va moviendo y tú ajustas poquito a poquito el clavijero y afinas tu instrumento en un minuto? No necesitas mucho. Igual, ¿quién diría que puedes hacer una videollamada con tu celular con otra persona que está al otro lado del mundo? O sea, es impresionante ver cómo las cosas han ido mejorando en ese sentido. Es cierto. Y es que, bueno, honestamente, los teléfonos de ahora son lo mejor. O sea, son increíbles. Pero, todo hay que decirlo, considero que en algo en lo que nunca le van a ganar a los teléfonos antiguos: durabilidad y en la batería. Creo que a día de hoy un buen teléfono tiene 4000 mAh, te dura a lo mejor 2 días la batería usándolo. Pero antes, un teléfono lo cargabas, ¿qué? 3 horas. Y lo podías usar casi una semana, no es broma. Yo recuerdo que cuando llegué a tener un teléfono que ya tenía reproductor, que si no me equivoco fue un teléfono que mi papá dejó de usar, era uno que se abría, era Nokia también. Y recuerdo que cuando lo usaba lo cargaba 4 horas y me duraba casi toda la semana. Era increíble, o sea, y lo pasaba oyendo música, viendo los videos de 3GP que existían en ese tiempo, que eran los típicos de la autopsia del alien y todo eso. Sí, es cierto, sí, eso de la batería sí es un aspecto bastante impresionante, que debido a todas las funciones que tienen los teléfonos ahora, es bastante difícil de lograr. He visto que se la ha logrado, pero el teléfono parece un mini ladrillo. O sea, parece un ladrillo partido a la mitad. O sea, prácticamente la batería abarca un gran espacio y pesa bastante. No es lo más cómodo del mundo, pero puede llegar a durarte una semana. Pero ¿a qué tenemos que recurrir? Es la cuestión. Es cierto, y es que los teléfonos cada vez van más grandes. O sea, ya casi van alcanzando el tamaño que tenían las primeras tablets que salieron. Y pues, siendo honesto, cada vez son más estorbosos. O sea, ver a alguien que anda con un jeans apretado y se le va marcando el celular, que es enorme, que casi le llega a la rodilla el celular, realmente sí se ve feo. Y por eso es que creo que la gente ha optado por ya cargar el celular. Esos típicos tipos de ahora que andan como una riñonera o lo andan cruzada, pues me imagino que también es por eso, porque pues cada vez el celular va más estorboso.
Igual las fundas de celular que honestamente sí considero que son necesarias, pero he visto unas, por ejemplo, hace poco vi una que tenía como un juguete, era como un bebé que salía de la parte de atrás del protector. Y yo me pregunté, ¿cómo te metes eso en el pantalón? O sea, en una emergencia, ¿cómo metes rápido ese teléfono a un pantalón? Y si no andas bolso o cartera, ¿cómo haces? O sea, lo anda en la mano todo el día. Creo que de todas las fundas que he visto hasta el momento, esa ha sido la más horrible y la más estorbosa. Y hay que mencionar que antes la funda de los celulares no era para proteger el celular, sino que era para proteger el suelo de los golpes. Porque sí, antes existían los Nokia indestructibles, que si se te caían, pues rompías el suelo. Es cierto. Y los protectores eran así amarillentos, como rodeados de tela. Y no los metías dentro de tu bolsillo, sino que tenían un clip en el que los podías poner en la parte donde va el cincho del pantalón. Entonces los andabas así como que fuera pistolera. Era muy... Sí, es cierto, eran bastante vistosos. Y, o sea, y no estaba el riesgo de que te lo pudieran robar, porque decía, andar el celular expuesto, te lo pueden robar. No, quitarse esa cosa del cinturón era una odisea. Igual destrabar el broche con el que iba asegurado el teléfono era una odisea. O sea, si te llamaban te tenías que casi que agachar a la altura del pantalón para poder contestar, porque quitar ese protector era horrible, era muy difícil. Bien, quizá podemos tocar el último tema con respecto a la música. ¿Qué piensas? ¿Consideras de que ha habido un cambio demasiado grande en la música con respecto a hace unos años ahora? Sí, definitivamente. Mira, como mencionamos en el podcast anterior, que si no lo han visto pueden ir a verlo. Mira, a mí me gusta el reggaetón y a lo mejor no ha cambiado mucho, pero todo hay que decirlo, los artistas se esforzaban un poquito más antes. Incluso en ese género que, pues, como suelen decir, es bastante repetitivo y bastante sencillo de hacer. Pero incluso en ese tiempo se esmeraban mucho en hacer una canción. Porque, por ejemplo, esta canción que... Bueno, este artista, Don Omar, considero que tiene unos temazos a los que sí les metió ganas. Por ejemplo, Bandolero a día de hoy sigue sonando. Bandolero es una canción buenísima. No la puedes poner en público a día de hoy, a menos que, pues, te quieras ir al gulag. Pero era buenísima en su tiempo. A día de hoy se nota lo sencillo que es hacer una canción. Porque pues, si no lo fuera no habrían tantos artistas. Y realmente, no, quizás no es algo que se haya evolucionado para mal. Pero pues sí, considero que el esfuerzo que le ponían antes los artistas no es el mismo de ahora. ¿Qué tal tú? ¿Qué opinas tú acerca de, o sea, desde tu punto de vista que no es del mismo género que a mí me gusta, ¿cómo has visto esta evolución? Sí, por lo menos en mi caso yo siento que rock y metal ya murió. Siempre va a haber una comunidad, pero por ejemplo ya no existen los grupos tan grandiosos como hace unos 20, 30 años. Y pues ya no hubo sucesores de ellos. Simple y sencillamente siento que la comunidad ya decayó muchísimo. Lastimosamente, porque es algo que a mí sí me gusta escuchar. Y como tú dices, siento que ya no le meten mucho esfuerzo. He visto que muchas bandas de antes se han tirado incluso a hacer otros géneros, porque ya el rock y metal ya no les da de comer. O a colaborar con artistas de otros estilos. Recuerdo que tú me dijiste muy indignado que Blink 182 había hecho una colaboración con Lil Wayne. Sí, es cierto. Hace unos años salió esa canción. La canción se llama What's My Age Again. Y era una canción bastante buena de punk de aquellos tiempos. Y de repente empiezo a escuchar a Lil Wayne. Y yo, ¿qué está diciendo? No se entiende nada. Y arruinaron esa canción. No entiendo por qué. La verdad. Todo hay que decirlo, en ese tiempo Lil Wayne sí había pegado el boom. Comparto tu opinión. Las canciones de Lil Wayne las tienes que escuchar más de una vez para entenderlas. Recuerdo que cuando salió hace como alrededor de no sé cuántos años, no recuerdo la verdad, salió una que se llamaba How to Love. Y yo recuerdo que tuve que escucharla muchas veces para entender qué diablos estaba diciendo Lil Wayne.
supongo que lo debieron haber hecho porque él era el boom del momento. Posiblemente sí lo hicieron por eso y querían, bueno, Blink 182 fue relevante durante mucho tiempo, pero siento que tuvieron una caída bastante grande y me imagino que quisieron ser relevantes de nuevo, pero sí, la verdad no entiendo por qué. Yo esa canción la descubrí por un youtuber de Canadá que habló de eso. Yo la verdad quedé bastante choqueado al ver cómo arruinaron esa canción con ese señor. Sí, y es que como te digo, él debió ser el que había pegado el boom, porque para los que no sepan, Lil Wayne no sé si fue el primero o de los primeros de los que se puso el Lil en el nombre, en su nombre de rapero. A día de hoy hay demasiados que tienen el Lil antes de su nombre. Lil Nas, Lil Peep y no sé cuáles más realmente, no lo sigo. Y pues a lo mejor por eso fue que hicieron esa colaboración. Pero pues como ves no ha durado, no le sirvió para mucho. Lil Wayne a día de hoy no es muy relevante. Pero sí, en general lo que puedo decir es que siento que el esfuerzo se ha reducido con respecto a la música. Ahora ya tenemos herramientas muchísimo mejores que pueden mejorar la creación de la música. Incluso el autotune en ocasiones puede resultar útil. Pero para mí sí ha cambiado bastante la escena. Ya siento que ahora es bastante comercial, es bastante... Bueno, no sabría explicarlo, solo sé que quizás no es para mí. Sí, pues no hay que olvidar que también los artistas se están poniendo viejos, pues. Los que hacían la mejor música ya a día de hoy tienen que recurrir a algo como el playback. Así que pues también a lo mejor es por eso que el esfuerzo en la música ya está como que muriendo. Porque pues los artistas que sí dejaban el alma en un concierto pues ya a lo mejor ni siquiera tocan o se han separado de su banda. Lastimosamente sí, pero bueno, con eso podemos dar por concluido el tema de ahora, que viene siendo el antes con el después, que viene siendo el hoy. ¿Y qué es el hoy del mañana sin el ayer? ¿Cómo era? Algo así. Algo así iba. Y pues, ¿algunas palabras finales que tengas que decir? Pues, ¿qué te digo, viejo? A lo mejor no hay que recriminar a la gente de ahora y decirle, no, todo era mejor antes y ustedes son unos basuras. Pues no, a lo mejor las generaciones del futuro se van a poner todavía peor. Así que disfruten su ahora, que después va a ser su ayer. Porque uno nunca sabe para dónde vamos y pues, ¿qué te digo, viejo? Aunque también está el lado positivo a mi punto de vista. Muchas mejoras en la tecnología que nos han entregado más conocimiento, más alternativas con respecto a todo. A los negocios, a los estudios, a lo que sea. Entonces, no todo es malo, no todo es bueno. Y antes no todo era bueno y no todo era malo. Y pues, la cuestión es que ya se acabó. Sí, hasta aquí vamos a llegar. Sí, hasta aquí llegamos, espero les haya gustado. Si les gustó, pues dejen su like, compartan y suscríbanse. Nosotros hacemos esto por diversión, pero pues se siente bonito ser apoyado. Así que pues, y si tienen ganas de escuchar los anteriores, pues pueden entrar a nuestro canal y escuchar los que ya hemos hecho. Hablamos de temas bastante interesantes. Así que pues sin nada más que decir, espérennos en el siguiente podcast. Recuerden también que si quieren que hablemos en algún tema en específico, podrían dejarnos algún comentario y lo tomaremos como sugerencia. Entonces, esas son las últimas palabras que tenemos para ustedes. Ha sido un gusto y pues nos veremos hasta el siguiente video. Bye.